Bueno, yo estoy considerando que siendo 19:12 y todavía tenemos mucha gente que no vino, vamos a retomar donde nos quedamos la otra vez y verán esto grabado en todo caso. Bueno, muy bien, voy a compartir esto. Bueno, yo no me acuerdo si llegamos a esta diapositiva o a la anterior, la clase pasada, pero vamos a repasar desde la anterior por las dudas. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando sobre cómo el concepto de TCP/IP se utilizaba para manejar la cuestión de redundancia y de carga en los servidores. Este tema de ruteo, que era básicamente lo que nos permitía distribuir las cargas, y también el tema de la virtualización, que nos permitía crear nuevos servidores virtuales y destruirlos a medida que se necesitan o se dejan de utilizar. Y eso nos permitía tener una tecnología que soporte el Big Data, cosa que hasta que no apareció la posibilidad de virtualizar, digamos, era muy difícil procesar grandes cantidades de datos, o había que tener hardware específico, digamos, se trabajaba de otras maneras, y la verdad es que lo que hoy se considera Big Data era imposible de manejar con las tecnologías más viejas. De hecho, datos mucho más chicos que hoy se podrían manejar en una PC, antes requerían de lo que se llama mainframe, que eran computadoras enormes, con mucho procesamiento, y que trabajaban los datos siempre de una manera secuencial. ¿Cómo es esto del tema de la manera secuencial? Cuando ustedes recorren datos, y por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo podemos poner que se entienda hoy en día? Bueno, no sé si vamos a ir al ejemplo más clásico. Si alguno no se lo imagina o nunca vio esto, me dice y cambiamos, por favor. No tengan vergüenza de decir, no tengo idea de qué me estás hablando porque es algo viejo. Un fichero, todavía alguno capaz que va al médico y el médico tiene sus fichas ordenadas así, como papelitos uno tras de otro, o en alguna biblioteca, o no sé. Un fichero, para encontrar la ficha que uno necesita, tiene que ir recorriendo con los dedos, no sé si se llega a ver ahí en la cámara, va pasando las fichas, que supongamos que son, no sé, de un médico, serían los nombres del paciente, y entonces el médico va buscando hasta que encuentra el nombre que necesita. Eso es un recorrido secuencial, es decir, yo tengo que pasar por todos los datos hasta llegar a un dato nuevo. Obviamente, perdón, a un dato específico que yo quiero buscar. Obviamente, este tipo de archivos, los archivos secuenciales, hoy en día ya no se utilizan en computación, o sí se utilizan en realidad para cosas específicas, pero antes era una necesidad utilizar ese tipo de archivos. No había muchas posibilidades, entonces la única manera de procesar datos era procesarlos de esa manera, ¿no? Siguiendo una secuencia que podía ser, por ejemplo, algo ordenado alfabéticamente, pero también ocurría el caso de tener los datos crudos, es decir, desordenados, y tener que recorrerlos para pasarlos a otro archivo de forma ordenada. Ese tipo de procesamiento, que hoy ya no se utiliza, o muy poco utilizado, sobre todo en datos grandes no se utiliza, hoy podemos imaginarlo en lo que llamamos un streaming. Un streaming es una ráfaga de datos que llegan, y que llegan así porque la realidad es así, o sea, no por una cuestión tecnológica. Por ejemplo, imaginen el caso de las centrales que miden el tiempo, que miden datos del tiempo. Las estaciones meteorológicas, no me salieron. Las estaciones meteorológicas van a mandar los datos ordenados, por fecha y hora, digamos, pero por una cuestión lógica de que trabajan así. O sea, van tomando los datos y una vez que tienen temperatura, humedad, todos los datos que toma la máquina, lo va a mandar. Entonces, naturalmente va a llegar ordenado de esa forma, en forma temporal. No hay acá una cuestión tecnológica, sino una realidad. Los datos ocurren a medida que pasa el tiempo. O se van tomando las muestras a medida que pasa el tiempo. Entonces, podemos pensar que un streaming de datos es eso, es como un archivo secuencial que envía y del otro lado alguien recibe datos, y que tiene que ver con alguna necesidad de la realidad. Por ejemplo, podemos considerar un streaming de datos, el ejemplo que yo ponía de la compra de entradas para un recital o para un partido de fútbol. Si sacamos del medio el tema de la cola virtual y funcionara como uno, digamos, se imagina en un primer momento, que es decir, bueno, yo quiero ir, me fijo cuánto vale y compro la entrada, desde el lado del servidor hay como una cantidad de compras que van entrando y que no tienen un orden específico, pero que hay que ir procesando. Y eso es un streaming, ¿sí?, de datos. Cuando hablamos de soluciones de Big Data, esto es bastante común, o sea, siempre vamos a tener, o yo creo que siempre, pero puede ser que haya un caso que no, generalmente vamos a tener datos que llegan en grandes cantidades y que hay que procesar. Creo que esto lo comenté el otro día, pero bueno, básicamente, yo acá nombro dos casos porque son los más conocidos y los que más se utilizan, que son Kafka y Flink.
que son soluciones, creo que ustedes lo vieron en alguna otra materia, si no recuerdo mal, me comentaron en la clase pasada, creo que Joel, si no me equivoco. Sí. ¿Estoy en lo cierto? Bueno, no sé si todos. Igual estuvimos muy por arriba la parte de tiempo real. Ok. Fue como muy explicado el tema, pero no practicamos ni nada de eso. Sí, nosotros acá tampoco vamos a meternos a practicar o a usar este tipo de tecnologías, pero sí lo importante es que entendamos los conceptos de cómo se maneja la información, ¿no? Digamos que Big Data, si no es en tiempo real, que puede pasar, se comporta de alguna manera siempre como tiempo real. Porque, no sé, supongamos que yo quiero analizar los datos de los últimos 300 años de algo y se los quiero pasar de un servidor a otro. Bueno, el servidor que recibe está recibiendo de alguna manera en tiempo real las cosas, por más que esos datos no sean datos generados en tiempo real. Y cuando los datos son realmente en tiempo real, siempre hay lugares donde se almacenan de forma intermedia, ¿sí? Un caso muy particular de tiempo real donde uno podría decir, no puedo ni siquiera perder tiempo en almacenarlo, sería, por ejemplo, la cotización, vamos a poner el caso de las criptomonedas, porque el mercado de las cripto funciona a 24 horas, pero funciona de la misma forma que cualquier mercado de bonos o de acciones. Pero ahí sí hay una cuestión de tiempo real. ¿Por qué? Porque yo necesito, por ejemplo, no sé si alguien se metió aunque sea a chusmear el tema de criptomonedas, ahora me dicen, no, nadie sabe nada, no puede ser, todos tienen que saber de cripto. A ver, si alguien no sabe, me avisa, porque es importante que hayan visto alguna vez, hayan entrado a algún exchange o algo a ver la cotización de una criptomoneda. ¿Alguien no lo hizo? Hable ahora, calle para siempre. No, son todos especialistas en Bitcoin. Bueno, tenés algo. Bueno, pero más que lo que tengan, a mí lo que me importa es que hayan entrado a ver las cotizaciones. Joder, ya está. Estudio, muchachos, porque miren que hay mucha gente que se metió en estas cosas y terminó mal, ¿eh? Hay que saber lo que uno hace, no es todo. Yo no voy a dar consejos de algo que no es mi área, así que imposible. Bueno, lo único que yo les pido es esto. Piensen constantemente en el mundo, o vamos a hablar de un exchange. No sé, yo voy a poner el ejemplo de Binance porque es uno de los muy conocidos, puede ser Coinbase o alguno de esos. Que estamos hablando de exchanges que tienen millones de usuarios. Si ustedes ven, bueno, lo podríamos, a ver si podemos mostrarlo, porque tengo dudas de que alguno no entienda de qué estoy hablando. Vamos a ver qué podemos mostrar. Que no quiero... te pido cuidado. A ver, vamos a ver. Denme un segundo. ¿Alguien ve las cotizaciones de cripto en tiempo real? Que nos pueda ayudar con esto. TradingView, profe. TradingView, sí, pero yo quería... ¿Sabés qué quería mostrar en realidad cómo ocurren las compras y las ventas en tiempo real? Y eso TradingView no te lo muestra. Bueno, no entro todos los días acá, entonces no tenía logueado ningún usuario. Ahora sí tenemos. Muy bien. Vamos a ver Bitcoin. Yo quiero ver. Ok, vamos a compartir acá esto. Avísenme ahí cuando estén viendo. No vamos a hablar de la parte financiera, sino de la parte de datos. A ver, imagínense esto. Cada una de estas órdenes que hay acá en esta parte, estas son órdenes de venta, estas son órdenes de compra. Es alguien que está intentando comprar o vender. Si yo expando esto, bueno, ustedes no lo van a ver porque lo abren en otra ventana, pero no importa, hay miles, ¿sí? Y el sistema, a medida que encuentra una orden de venta y una orden de compra que están en el mismo precio, las ejecuta, o sea, hace la compra-venta de ese valor. Si ustedes observan, esto va cambiando solito y va cambiando en forma constante, ¿no? Ahí hay un refresco, digamos, no sé, vamos a ponerle más o menos un segundo, más o menos. Entonces, acá estoy viendo una aplicación que es de tiempo real. ¿Por qué? Porque los datos se están recibiendo, se están procesando y me los está mostrando a mí, que soy en este caso alguien que mira nada más, en tiempo real, o casi. Porque imagínense que cuando el japonés que acaba de vender acá le vendió al, no sé, británico que compró, porque no sabemos dónde está cada uno, y eso me lo mandó a mí, hay un tiempo de procesamiento y hay un delay en esas comunicaciones. Pero, en teoría, para que el mercado sea transparente y el precio que me muestra acá arriba, $102.000, sea un valor real, yo tengo que estar viendo la cotización de la última compra-venta que se hizo en el momento que la estoy mirando. O sea que esto lo que va a reflejar acá es cada operación que se hace a un precio determinado. Bueno,
este valor tiene que ser el valor de la última operación que se hizo recién. Acá tenemos un ejemplo de tiempo real, donde, por un lado, hay un servidor que está recibiendo las órdenes de compra y de venta. O sea, gente que dice, yo quiero vender tanto a tal precio, yo quiero comprar tanto a tal precio. Eso se recibe, se almacena en algún sistema. Ese sistema tiene que elegir, en base a estas dos tablas que están acá, tiene que ordenar el precio y elegir las órdenes que tienen mismo precio y misma cantidad, o en todo caso se pueden también, digamos, en realidad se puede hacer en partes la operación. O sea, va vendiendo o comprando una partecita a medida que hay disponibilidad. Pero sí, o tiene que respetar el precio, o tiene que respetar en todo caso un rango de precio, o, por ejemplo, está la opción de hacer la operación por cantidad al precio que esté, y lo que va a hacer es tomar el último precio que está acá arriba. Esta es la aplicación en tiempo real que ustedes pueden mirar como ejemplo de lo que es tiempo real, ¿sí? O sea, está pasando en este momento, en este instante. Ahora, todo esto no cambia si los datos que estuvieran llegando al servidor y que yo veo mientras ocurren las operaciones fueran datos de hace 3 años que se están simulando, por ejemplo, ¿sí? La aplicación tendría que tener la misma arquitectura, que es lo que nos importa a nosotros. Por supuesto, cuando hablamos de tiempo real, estamos hablando de esto, de algo donde todo ocurre en tiempo real y yo puedo ver los resultados en tiempo real. ¿Sí? Entonces, lo aclaro porque ahí en el PowerPoint hablaba de tiempo real y en realidad eso es un caso como muy específico de una arquitectura. A veces, una aplicación como la del tema de los datos meteorológicos no necesariamente es tiempo real, porque si bien se reciben en tiempo real, lo que se muestra, luego de procesarse, no necesariamente es en tiempo real. Por ejemplo, no sé, las aplicaciones del teléfono se actualizan cada 1 hora, los datos de los servicios meteorológicos se actualizan cada 1 hora, entonces ahí no hay un tiempo real completo. Pero siempre tenemos que pensar en que el punto de vista de la arquitectura, si nosotros, por ejemplo, tomamos la arquitectura desde el punto de vista de cómo llegan los datos, sí, estamos hablando de un caso de tiempo real. Si la tomamos en un conjunto total, no. Si la tomamos desde el punto de vista de los datos que se van a visualizar, estamos hablando de una aplicación mucho más simple, que va a hacer algunos cálculos y nos va a dar un promedio. Entonces, cuando uno habla de arquitecturas, tampoco hay que centrarse o decir taxativamente esto es una cosa así o así. Depende de lo que yo esté mirando, ¿sí? Por ejemplo, para recibir datos de temperatura, humedad, las estaciones meteorológicas en general miden mucha cantidad de datos, no los que nosotros usamos habitualmente. Por ejemplo, acá en Argentina se mide, bueno, en otra parte también, pero para el tema del agro se mide temperatura del suelo, humedad a 10 centímetros a 5 centímetros, algunas miden a 1 metro, qué sé yo, profundidad de la capa freática, o sea, del agua subterránea. Hay una serie de datos que se miden, por ejemplo, la incidencia del sol, la cantidad de radiación. Hay sensores que se ponen en las hojas de las plantas para medir la evaporación que tiene la hoja. Ese tipo de cosas uno no las tiene en cuenta, pero generalmente lo hace la misma máquina y envía todos esos datos a un servidor. Después, para lo que nosotros usamos mayormente en la vida cotidiana, se toma la temperatura, la presión atmosférica, el viento, ¿no? Los más comunes. Pero la verdad es que se mide mucha cantidad de datos. Y esos datos, desde el punto de vista de cómo se reciben, sí son tiempo real. O sea, yo no lo puedo perder, ese dato. Ahora, si yo voy haciendo zoom en las soluciones, la estación meteorológica, por ejemplo, tiene una memoria, seguramente una memoria de algún formato en el cual si se queda sin energía no se pierde. No sé, un pendrive, un disco rígido, no sé qué puede ser. Y va a ir guardando los datos en su memoria y los va a ir transmitiendo, pero hay digamos, un punto en la propia estación en la que los datos pueden tener un delay, por ejemplo. ¿Sí? Supongamos que la estación está en un lugar muy alejado, se conecta por 3G o 4G y tiene mala señal. Entonces, quizá va guardando datos durante un tiempo hasta que puede lograr enviar los datos que tiene guardados. Esos lugares, esos almacenamientos, normalmente los llamamos buffers, o sea, son como amortiguadores entre dos sistemas, ¿no? Y de esos buffers hay por todos lados. Por ejemplo, los discos rígidos tienen un buffer, tienen una memoria de alta velocidad, que es la que recibe los datos, mientras el disco rígido lo guarda, inclusive si es un disco de tecnología de estado sólido, el guardado de datos no es tan rápido como la memoria que recibe los datos. Las memorias volátiles, las que se pueden perder los datos, son mucho más rápidas que las memorias no volátiles, ¿sí? Las que pueden quedar registradas sin energía eléctrica. Entonces, imagínense peor cuando eran discos mecánicos y había que ir a buscar el lugar donde había que guardar esa información. Entonces, para que no sea todo tan lento, entre el disco y la computadora hay una memoria caché, ¿sí? Eso les va a sonar más, que hace de buffer entre la compu y el disco rígido. Entonces, la computadora le tira los datos al disco, el disco los guarda en su memoria caché, y la computadora dice, listo, ya está. Pero hay unos milisegundos que va a tardar el disco en realidad en guardarlo donde debe. ¿Sí? Inclusive, al revés, para acelerar los procesos, también hay memorias caché. En el caso de los discos, por ejemplo, los datos que más se leen están guardados en esa memoria caché, con lo cual, en vez de ir a buscar información constantemente, a veces hay cierta información que la computadora lee muchas veces por segundo. Entonces el disco lo que hace es guardarlo en la memoria caché y directamente se lo da sin necesidad de perder tiempo en ir a buscarlo. Lo mismo pasa en el procesador. La memoria caché del procesador hace de buffer
¿sí? De amortiguador, y lo que hace es recordar las últimas cosas que calculó, y cuando algo se calcula muchas veces, lo mantiene en esa memoria, y la próxima vez que le pidan hacer un cálculo ya le da el resultado terminado, en vez de gastar procesador en volver a calcular algo que ya lo tiene ahí como recordado. Es como cuando uno se aprendía las tablas de memoria, ¿no? En vez de estar pensando cuánto es 9 por 6, me lo acuerdo de memoria y lo tengo en mi memoria caché. Estas memorias caché y estos buffers existen entre todos los sistemas. La placa de red de nuestra computadora tiene su memoria caché y su buffer. El router donde nosotros mandamos los datos tiene su buffer. El router que recibe, todos los routers por donde pasamos. O sea, cada aparato tiene una memoria donde guarda las cosas mientras las procesa. Entonces, cuando hablamos de algo de tiempo real, tenemos que tener en cuenta que no es tan real como imaginamos, ¿sí? Hay un retraso, hay, digamos, hay ciertos tiempos que no los podemos manejar. Por ejemplo, en el caso que estábamos viendo de las criptomonedas, si un chino está vendiendo Bitcoin y le da Enter, para hacerlo bien gráfico, ¿no? Le da Enter. Y supongamos que en el mismo exacto instante, yo acá en Argentina le doy Enter, él vende y yo compro. Y le damos Enter los dos al mismo tiempo. Es muy poco probable que realmente la operación se haga entre él y yo. Porque los tiempos que tardan en llegar la información mía hasta el proveedor es distinta que la de él. O sea, el tiempo real va a ser distinto. Sí, te escucho, Tomás. Sí, profe, no, una pregunta. En ese caso, me imagino que, no sé, Binance tiene que tener una cantidad de procesadores grados que no, como para poder procesar todo eso en tiempo real. Debe tener, no sé, un edificio. Muchos servidores, seguramente. Porque son muchas, me imagino, digo, yo creo que deben ser millones de personas que compran y venden en un instante, entonces, nada, es increíble. Sí, es increíble. En realidad son millones de transacciones. Nosotros vamos a hablar siempre de, imaginamos personas para poder entenderlo, pero en realidad son transacciones. Porque, por ejemplo, hay muchos que no son personas, son robots. O sea, yo dejo en mi computadora un programa que automáticamente cuando el Bitcoin llegue a tal valor, me cargue una operación de venta. Y esos robots por ahí operan inclusive en muchas criptomonedas, no solo en Bitcoin. Entonces, están comprando y vendiendo automáticamente y son bastante rápidos. Obviamente, si yo lo hago en mi computador y el programita me lo hice yo, va a tener poco volumen. Pero imagínense que los bancos, las empresas grandes, los gobiernos, tienen sus robots haciendo operaciones en criptomonedas. O en los mercados de capitales, ¿no? Ojo con esto, de paso, spoiler o, no sé, advertencia, no existe ningún robot que haga ganar plata, si no la gente se haría millonaria muy fácil. Y todos los que venden la idea de que hay un robot que vos pones plata y te va a dar un porcentaje altísimo de ganancias, es una estafa. ¿Sí? No existe. Así que, digo, pues nadie se le vaya a ocurrir después de esta charla ir a meter plata en alguno de estos estafadores, ¿no? Después cada uno hace lo que quiere, pero yo les digo, no existe ni con inteligencia artificial, ni el robot ajustado por Juancito Bitcoin, que sabe un montón, todo mentira. ¿Sí? Son todas estafas piramidales. Pero bueno, eso es aparte. Imagínense la cantidad de servidores y de procesamiento que tiene Binance, Coinbase o cualquiera de estos exchanges que son enormes encima. Mueven millones de operaciones por segundo. Acá en Argentina, por ejemplo, el que hace las transacciones de operaciones de acciones, bonos, o sea, la bolsa, es tan trucho, increíblemente, que suele caerse. Si alguien opera o se quiso comprar dólar MEP o cosas por el estilo. ¿Se cae Bima? Bima se cae día por medio. Mira, Es no sé. increíble. O sea, es increíble y es triste porque la semana pasada, toda la semana se cae. Y a veces, digamos, yo te diría, casi todos los días se cae. Lo que pasa es que a veces se cae todo el día o se cae un par de horas y a veces se cae unos minutos. Y cuando se caen unos minutos no nos damos cuenta. Pero, por ejemplo, ya que algunos evidentemente conocen del tema o han usado, cuando nosotros hacemos operaciones a través de Bima, Bima es mercados, ¿cómo es? Bueno, es una sigla de mercados de Argentina, no me acuerdo el nombre, yo le hice la web a Bima, no sabía lo que era cuando le hice la web. El diseño no, a mí me mandaron el diseño, yo le tuve que hacer la parte de programación, ¿no? Y la verdad, bastante trucho lo que hicieron. Pero bueno, no feo, pero muy poca tecnología, o sea, para una empresa de ese tamaño. Después cuando me enteré quiénes eran realmente, dije, no puede ser, pero si anda mal es culpa mía. Pero bueno, yo la hice para un tercero, la tendrían que haber arreglado, se supone. ¿A qué voy con esto? El mercado argentino es muy chiquito comparado con Binance, que son miles de personas y miles de robots y qué sé yo, ¿no? Imagínate, bueno, acá me ponen CoinMarketCap, que también es otro de los grandes. Y si Bima lo puede hacer con miles de millones, perdón, si Binance o qué sé yo, no sé, cualquiera, puede hacerlo con miles de millones de transacciones, ¿por qué acá no lo pueden hacer con 300 transacciones por minuto que hay? No sé lo que habrá, pero la verdad que con un XT lo hace, yo no lo puedo creer. Ahora, hoy leí, que de hecho puso un meme, este muchacho Claudio Zukovsky pasó a ser el presidente de Bima, y puso un meme de que Bima antes de él era la computadora de Homero Simpson, donde se había puesto el proveedor de internet, que era una computadora así, con dos cables, y que ahora estarían poniendo servidores. Bueno, es una pena cuando pasa eso porque se supone que el mercado tiene que ser en tiempo real. Pero también desde nuestro punto de vista de la arquitectura, tenemos que entender que el tiempo real no existe. Siempre estamos con un cierto delay, que por ahí lo que podemos hacer es tratar de apuntar a que haya un delay máximo de, no sé, 1 segundo, 2 segundos, lo que el proyecto requiere, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tiempo real, para resumir todo este lío, siempre hay un margen, porque
no, es imposible que toda la tecnología sea instantánea. Lo que va sucediendo a medida que pasa el tiempo es que el tiempo real cada vez es más cercano a una demora de milisegundos, ¿no? Esto sí está pasando. Pero Profe, bueno, sí, yo quería sumar porque en mi laburo, si bien no es el volumen de transacciones que se genera obviamente en este tipo de cosas, en mi laburo sí, yo trabajo en Ciudad de Buenos Aires y nos pasa que muchas veces como hay ciertos eventos X de cosas, no sé, vacunaciones, inscripciones escolares, bueno, ciertos como eventos así como muy masivos, muy masivos, que nosotros tenemos como, de hecho tuvimos este año como fue el desafío, tipo ajustar todos sobre todo los chicos, los ingenieros de datos y nosotros ajustar, yo estoy en la parte de ciencia de datos y análisis de datos, ajustar tipo los modelos, ajustar los tableros, todo para, porque empezaron a pedir que los reportes sean con minuto a minuto, tipo poniendo cortes cada X momento de todo lo que iba pasando, de las sobre todo, por ejemplo, inscripciones o la gente, las consultas, lo que, bueno, no importa, ciertas cosas, depende de lo que sea. Y fue un desafío enorme, pero se ajustó, o sea, se logró. Son momentos como de tensión siempre, pero bueno, hasta ahora vienen como bancándose, no es el volumen de transacciones. Igual es Big Data, la millones de datos que hay, que manejamos, es enorme, y es un desafío muy enorme, pero obviamente no es el nivel de transacciones, pero sí fue un desafío muy interesante, sobre todo porque estuvo bueno ver cómo trabajar con eso de Big Data, tiempo real, y la verdad que es un desafío lindo de ver. difícil. Bueno, ahí tenés dos cosas que yo imagino. Igual, el concepto de Big Data no es un concepto fijo, ¿no? En realidad, si es mucho, pasa a ser Big Data. Quiero decir, si yo pretendo meter, no sé, todos los datos de, qué sé yo, de un par de hojas de cálculo en una computadora vieja, es un caso de Big Data. Entonces, algo como las inscripciones de los colegios o cosas por el estilo en una ciudad grande como la ciudad de Buenos Aires, es Big Data. Si lo comparamos con Binance, quizá el chino de Binance se te va a reír, pero para el caso de uso es Big Data. Igual es un concepto, o sea, no se enganchen mucho con si eso no es Big Data, digamos. La verdad no le importa a nadie eso. Es más una etiqueta para... En algún momento, si vos ponías la palabra ahí, ponías las dos palabras Big Data, eras re grosso. No importaba si decías una porquería, pero ya eras grosso por saber que tenías esa etiqueta. Entonces, no se enganchen con esas cuestiones. Ahora, por otro lado, una cosa que me dio a pensar lo que vos decías, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, tener los datos de inscripciones minuto a minuto? Por ahí debe haber seguramente algún político se le ocurrió que eso estaba bueno, y bueno, a veces hay un loco que se le ocurre algo y hay que hacerlo, pero uno de los roles que tenemos los arquitectos es tratar de convencer a estos psicópatas de cuál es la utilidad de hacer eso, ¿sí? Porque muchas veces esas cosas se hacen, no sé, para mostrarle al gerente, para mostrarlo en este caso si es una cuestión política, no sé, ponerle que si se le ocurrió al máximo responsable del área, capaz que para mostrárselo al jefe de gobierno, y al jefe de gobierno no le importa, y al máximo responsable no le sirve para nada. Hay mucha sobrecarga de datos, no conozco el caso, ahí estoy tomándolo como ejemplo, pero hay mucha sobrecarga a veces de datos de cosas que no tienen sentido. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de observar y de solucionar. Capaz que estoy equivocado, no sé, Ailén, por ahí me podés tirar ahí un dato para no decir una burrada, pero digo, ¿qué diferencia habría, por ejemplo, tomar ese dato cada 1 minuto o cada 10? Al uso práctico, ¿no? No, yo lo que decía es que los cortes no eran en el minuto a minuto, pero sí el registro, la persistencia de los datos y todo eso fue en tiempo real. No me quemes igual porque, chicos, mi trabajo. Ah, pero bueno, pero a ver, acá no se trata, aparte no podemos... Los acuerdos de confidencialidad. No, pero... te lo pido, por favor. No, pero lo voy a llamar a Black y le voy a decir. Bueno, no, la lógica fue, por eso te digo, no fue el corte, igual eso fue como situaciones muy puntuales que no son siempre. Igual sí hay un volumen de datos muy grande que se registra de muchas fuentes que son distintas, que no vienen al caso ahora, que son de todos los sistemas que están funcionando, que uno ni sabía que existían en la ciudad, yo como porteño al menos, pero específicamente estos que te comenté fue como específico de estos momentos como álgidos, que eran situaciones puntuales, donde se ponían como en crisis los sistemas, digamos, porque bueno, era como un volumen en un tiempo muy corto, de unas horas, por ejemplo, no sé, de 8 a 5, ponerle por decir un horario, pero era un momento muy puntual, sobre todo más que con las escuelas, que también es un montón, con otras actividades que son muy masivas, donde, bueno, nada, todo entra aparte por un solo canal, que es una web y un sistema interno específico que no viene al caso. Entonces era como, bueno, también probar que como es nuestro, dice la tipa, de la gente del mi laburo también, se diseña esa misma página, se diseña ese mismo servicio, o sea, está todo diseñado, entonces es que todo ese flujo funcione. Que, claro. no te caiga todo en ese sentido. Entonces, se miden no solamente el volumen y la cantidad de gente que se inscribe, por ejemplo, si podemos poner ese ejemplo de inscripciones porque es más fácil de pensarlo, sino también se miden todas las alertas de que todo el sistema esté funcionando. Bueno, perfecto. Entonces era como, eran todo ese sistema. Pero, es un muy buen punto. La monitorización del sistema, o sea, el tema de logs, de ver que todo esté andando, cosas que hemos hablado en otras clases, eso es algo que es fundamental que sea instantáneo, prácticamente, o sea, en tiempo real. No sé, yo me quedo para que sea más fácil, quizás yo lo imagino más sencillo, la inscripción de los colegios que se da básicamente en un día o 2 días, qué sé yo, todos los alumnos de la ciudad, ¿no? En un rango muy corto de tiempo. O sea, uno no tiene por ahí, no sé, capaz que hay 30 días para inscribirse, pero viste que a los padres se les ocurre todos en un día. Entonces, y después está toda la pelea por la vacante, toda la historia esa. Entonces, vos tenés ahí un cuello de botella que te genera un caso de Big Data. ¿Sí? Aunque ese caso dure 2 días al año, o una semana, no sé, es un caso donde los sistemas tienen que andar bien y tienen que responder. Y está buenísimo que alguien haya dicho, bueno, vamos a hacer una prueba de estrés, que es así como se llama, y veamos que esto responda y tengamos, digamos, todas las previsiones para que si hay algún problema
no se nos caiga el sistema. La verdad que hace muchos años, ya, no sé, no quiero decir una barbaridad, pero más de 10 años seguro, que la ciudad ha hecho muy buenas cosas a nivel de sistemas para lo que son los gobiernos. Generalmente los gobiernos son los que más tardan y donde peor funcionan los sistemas. La ciudad ha hecho mucho, en ese sentido hay que felicitarlos a Ailén y su equipo. Vamos a ponerle que son vos, por las dudas, no sé. Después te paso un par de multas que tengo para que me las saques. Sí, no sé si se favor. Pero bueno, la cuestión es una broma, ¿no? Pero bueno, los sistemas se usan mucho para eso. ¿Saben dónde hay un buen caso de Big Data que no lo conocemos? Ailén seguramente sí, porque está metido en el tema. Esto pasa en todos los gobiernos, en todos los ámbitos políticos. Por ejemplo, los bocas de urna, que encima los partidos políticos los hacen, algunos los hacen como pueden, otros tienen plata para hacerlo, qué sé yo. Pero los datos de los telegramas de las elecciones, que hay un telegrama que va a parar al correo para el conteo oficial. Pero cada partido político tiene un representante en la mesa y se queda con una copia de ese telegrama. Y se lo van pasando por WhatsApp, hacen lo que pueden, o sea, depende del partido. Y ese es un caso de Big Data copado, ¿no? Algunos partidos más organizados, con mejor tecnología, tienen su app para hacerlo. Pero esos son lindos casos de Big Data que uno puede palpar. Ahora, ahí hay un punto que hay que tener en cuenta. Si vamos a hablar de Big Data real, yo creo que en Argentina no tenemos población suficiente para llegar a hacer Big Data, ¿sí? ¿Qué quiero decir esto? Aunque todos los argentinos nos pongamos a hacer algo al mismo tiempo, es algo desafiante para los sistemas de hoy, ¿sí? Realmente no llegamos a desafiar a un servidor de hoy en día. Un servidor hoy en día ya no es más una sola computadora ni nada de esto, ¿no? Somos pocos, somos muy pocos, y aunque todos nos pusiéramos de acuerdo, no, a veces yo me río cuando ha pasado, alguien convoca para hacer un boicot contra vaya a saber qué cosa, no sé, apagar la luz, ese tipo de cosas. Somos tan ínfimos nosotros a nivel mundo que no le hacemos, o sea, no importamos. Imagínense las elecciones en Estados Unidos o en China, bueno, en China no hay elecciones, pero no sé, en Brasil inclusive, que tiene mucha población. Estamos hablando de muchas veces lo que es Argentina. Y ahí sí empiezan a aparecer problemas con la tecnología de hoy, ¿sí? Porque siempre el Big Data o los problemas estos aparecen cuando estamos al límite de la tecnología. La realidad es que en Argentina, con un buen servidor SQL, nos alcanza para hacer cualquier cosa. Esta es la posta. Y nos sobra también. Ahora, cuando los datos esos empiezan a escalar, ya es otro tema. Quizá en donde sí podemos competir a nivel de otros países es en las cosas que tengan que ver con territorio, ¿no? Mapas, fotos satelitales. Ahí sí tenemos mucho dato porque es grande el territorio. Pero en lo que tiene que ver con la interacción humana somos bastante pocos. Así que no sé si hoy llegamos a hacer Big Data en algo. Lo que sí está bueno tomar estos ejemplos, muchas veces hay papers o aunque sea alguna nota periodística, no hablo de los diarios comunes, pero por ahí en la parte tecnológica, que explican cómo se logró resolver un problema de estos, y eso está bueno para ir aprendiendo. Estas cosas como nos cuenta Ailén, que vio desde adentro. De ahí se sacan muchas ideas. Y de las cosas muy grandes hay libros. Otro caso de Big Data que se da en Argentina es el tema de las comunicaciones telefónicas. Por ejemplo, ahí tienen un caso de Big Data que sí es lo suficientemente grande, sobre todo por el tema de que los celulares tienen un sistema parecido al que hablamos de TCP, en el sentido de que es distribuido, ¿no? Uno va cambiando de torre. Entonces hay que coordinar muchos datos para lograr una llamada y para que alguien, si está en un auto moviéndose, vaya cambiando de torre y eso llegue a destino. Pero bueno, acá, para ir un poco más a lo que yo quería transmitirles hoy, hay tecnología que ya está pensada para manejar estos datos y que hace uso de esto que estuvimos hablando, de poder distribuir los datos en distintos servidores y sumar, ¿no?, de alguna manera, esos servidores como si fueran una sola cosa. Dentro de esto, por ejemplo, hay un producto que se llama HandUp que tiene, dentro de sus funcionalidades, un sistema de archivos distribuido. Es decir, yo veo como si fuera un disco rígido, pero ese disco rígido no está en un solo servidor, sino que está distribuido en muchos servidores. Pero lo que hace la herramienta es mostrármelo o dejármelo usar como si fuera un disco rígido común. Imagínense la cantidad de datos que tendríamos que tener para necesitar distribuir en muchos servidores un solo disco rígido, ¿no? Esto, por ejemplo, podríamos ponerlo como un ejemplo para lo que habíamos hablado la vez pasada de tema audiovisual, o sea, no sé, una película. Si yo quiero guardar, por ejemplo, es súper interesante saberlo, no sé si se enteraron que, no sé si todos vieron El Eternauta, no voy a spoilear nada si no lo vieron, a mí me encantó, pero me gusta la ciencia ficción, así que yo se la recomiendo. Pero, ¿cómo lograron recrear la ciudad de Buenos Aires para poder hacer todos los efectos especiales? Bueno, yo no sé si esto se hizo o se hace habitualmente, o si fue una idea argentina, la verdad eso no lo sé, pero lo que hicieron fue escanear la ciudad de Buenos Aires con drones, o sea, sacar fotos, ¿sí?, o video y pasar las fotos, y meter eso en Unreal. Unreal es un motor de videojuegos, del famoso juego Unreal, y se usa para muchos videojuegos. Mira, acá está, ya no sé, es una tecnología nueva, pero bueno, el Unreal es un motor de videojuegos, que justamente lo que te permitía, no sé si han jugado, yo creo que el Doom, por ejemplo, ya usaba esa máquina de trabajo, pero lo que te permitía era poner fotos y con eso construir los escenarios, por donde iban los tipos matándose, ¿no? Se usa para muchos juegos.
Y lo que hicieron fue meter adentro del Unreal, o del motor de Unreal, las imágenes de la ciudad, y eso lo proyectaban en una pantalla gigante y ponían a los actores adelante y filmaban, ¿no? Obviamente después le agregaban todo lo que había que agregar alrededor como efecto especial. Ese tipo de datos, por ahí el caso de Unreal es justamente lo que tiene de bueno, que optimiza en muy poco espacio. Sí, bueno, obviamente que no lo hicieron con la versión 1 de Unreal. Eso se inventó para un juego y quedó el motor y se usa para un montón de juegos. Me parece que existe el Safe también, ¿eh? No quiero decir una pavada, pero me parece que existe el Safe. Bueno, la cuestión es que justamente lo que permite Unreal es trabajar con imágenes de muy baja resolución y consumir poco espacio, ¿sí? De hecho, poder manejarlo con computadoras relativamente chicas. Por ejemplo, la computadora de tu casa con una placa de video lo puede manejar. Pero bueno, si yo quiero, imagínense la cantidad de tomas que hicieron para hacer la serie, para poder editarla, qué sé yo, y todo ese video lo quiero guardar, voy a necesitar mucho espacio. Y un sistema de archivos distribuido entre muchos servidores podría ser la solución para poder guardar algo tan grande y poder encontrarlo rápido, que es el otro punto. Si yo tengo un disco rígido muy grande, el problema que tengo es que tarda mucho en encontrar la información. ¿Sí? Imagínense el típico disco rígido mecánico. ¿Sí? Me imagino que por más que son mucho más jóvenes que yo, alguna vez habrán visto un tocadisco o un disco de pasta o de celulosa o lo que sea. Y vieron que hay un cabezal que tiene que recorrer ese disco y el disco gira a una velocidad. Bueno, para llegar a cualquier punto, uno tiene que esperar el tiempo que tarda el disco en girar y el tiempo que tarda el cabezal en llegar a ese punto. Entonces, cuando yo voy leyendo información, de hecho, si ustedes tienen un disco rígido mecánico en su computadora, lo pueden escuchar, van a escuchar que está todo el tiempo moviéndose, de hecho se mueve a una velocidad rapidísima, y el disco gira muy rápido, entonces está todo el tiempo buscando información en distintos lugares. Es tanto esta velocidad, qué sé yo, que los discos lo que tienen para poder aumentar su capacidad son muchos platos, o sea, son muchos discos uno encima del otro, con muchos cabezales que son como un peine que pasa entre todos esos platos, uno de arriba y uno de abajo. Ahora, los cabezales no se mueven, digamos, en forma separada, sino que van todos juntos para un lado, todos juntos para otro. Con lo cual, si yo hago un disco muy grande, extremadamente grande, lo que va a pasar es que el tiempo de búsqueda va a ser muy alto. Es mucho más eficiente tener muchos discos rígidos más chicos a los que yo les pueda ir pidiendo las cosas de alguna manera y que las encuentren más rápido. También es más eficiente que yo agarre la información y le mande un cachito a cada disco, supongamos que tengo 10. Entonces divido la información en 10 y se la mando a los 10 discos al mismo tiempo. Lo que va a suceder es que esa información se va a guardar mucho más rápido que si yo quisiera mandarle esa misma información a un solo disco para que la guarde. Ahora, un servidor, normalmente, ya de por sí tiene un montón de discos adentro. No trabaja con uno solo o dos. Trabaja con arrays de discos, o sea, cadenas de discos. Esas cadenas de discos tienen esta cuestión de que uno manda a buscar o a guardar algo y eso se reparte entre todos los discos que hay adentro. Pero si a su vez subimos un nivel más y esto lo dividimos en muchos servidores y eso lo simulamos como un solo disco enorme, que es lo que hace HandUp, lo que tengo es muchísima velocidad de escritura y muchísima velocidad de lectura. Porque tengo muchas computadoras y muchos discos rígidos procesando esa información. Entonces, bueno, cuando yo tengo que hablar de muchos datos, de Big Data, una solución podría ser utilizar el Distributed File System, perdón mi inglés, o utilizar servicios como Amazon S3, que básicamente simulan que nos están dando un servidor con mucha capacidad, pero por detrás hay algún sistema que divide esa información en muchos discos rígidos. Cuando hablamos de almacenar grandes volúmenes de datos de manera eficiente, hablamos de esto, de buscar un balance entre las posibilidades reales, o sea, lo que la tecnología nos permite, y de qué manera la podemos aprovechar para tener mayor velocidad, mayor capacidad, o que al aumentar la capacidad eso no nos disminuya la velocidad. Bueno, siempre vamos a ver que la arquitectura tiene que ver con dividir en partes más chicas y repartir el trabajo en distintos nodos. Por el caso de los discos pasa eso. Bueno, acá les dejo el tema de la tecnología, tiene que ver con el tema de costos, factores de posibilidades que tenga cada uno, y también, por supuesto, la tecnología que haya disponible en cada momento. Hoy cambia tan rápido que, bueno, quizás estamos hablando de algo que hoy ya está superado por una tecnología mejor. Yo acá les puse una solución genérica de Big Data, que sería una arquitectura completa, ¿sí? Que está armada, esto es lo más genérico que pueden encontrar en cualquier libro, está armada de la siguiente forma. Los datos que se recibirían, digamos, por este punto, acá les vuelvo a recordar lo que les hablé hace un rato del streaming, o sea, datos que van ingresando a nuestro sistema. Podrían ingresar a través de un software que se llama Kafka, que Kafka lo que hace, o digamos dentro de las cosas que nos ofrece, yo acá puse 3, voy a empezar por el final, procesar streamings, es decir, estar ahí escuchando lo que le manden y, en teoría, si está todo bien dimensionado, tener la capacidad de poder recibir siempre lo que le manden. Y acá es uno de los puntos de falla que podemos tener. Si yo no tengo la capacidad de recibir los datos, tomo el ejemplo de las inscripciones que nos comentaba Aileno, que estuvimos hablando, voy a tener un cuello de botella.
Voy a tener gente que no va a poder entrar a la web para inscribirse o va a tener que ir a hacer una cola virtual. Bueno, ¿para qué le sirve el proceso del streaming? Para recibir los datos. No importa si los voy a poder procesar, ¿sí? Lo importante es recibirlos. O sea, vamos a ponernos desde el lado de la web. Yo cargo los datos, le doy enviar y no me da error. Me los recibe. No me da error, no los pierdo. Fueron a donde tienen que ir. Después puede pasar que en vez de que, digamos, lo que espera el usuario puede ser que, no sé si está escribiendo el hijo en la escuela, haga clic y le diga, listo, ya está inscrito, venga el lunes que viene. Ahora, supongamos que eso no pasa. Supongamos que viene una pantallita que me dice, bueno, espere que le vamos a mandar un mail cuando ya esté terminada la inscripción. Pero lo importante es que el dato se recibió. Ahora, ese dato, me voy a quedar con el ejemplo de la escuela, así nos mareamos. Ese dato que se recibió por un streaming hay que guardarlo en algún lado. Una posibilidad es un data lake. ¿Ustedes estudiaron un data lake? ¿Saben lo que es? ¿Lo estudiaron acá en la carrera? Cuéntenme así no les hago tan largo lo que ya saben. Luciano sabe. ¿Sí? ¿Ah? Bien. ¿Pero todos lo estudiaron acá en la carrera o todavía no? Sí, sí. Sí, bien. Son donde caen todos los datos y pueden estar en 3 capas. Y una de consumo, una de general, donde está todo. Exacto. Lo podemos, digamos, podemos decir que es un disco rígido. Para simplificarlo así al extremo. Yo meto los datos ahí, en un coso. Lo guardo. No hay orden, no hay, digamos, no hay mucho proceso. Lo que me asegura el data lake es que se guarden, básicamente. Después dentro del data lake hay, como vos bien decís, hay un montón de cuestiones. Pero desde un punto de vista muy general, lo que nosotros queremos lograr es que se guarde el dato, ¿sí? Y sobre todo priorizando capacidad, ¿no? Después vamos a ver un poco más en detalle, pero ahí estaremos priorizando la capacidad de guardado, ¿no? Es decir, que no se me llene el disco, pero tampoco que tarde mucho, que se guarde rápido y que haya capacidad en cantidad. Y la otra cosa que hace Kafka es generar eventos. Entonces, ¿qué es un evento? Un evento es un canal de comunicación donde hay dos partes. Está quien envía el evento y quien lo recibe. Pero este canal es asincrónico. Es decir, normalmente se dice que está el que escucha, ¿sí? Y está el que lo emite. Sería parecido a un mail. Un mensaje que yo lo mando y del otro lado alguien lo recibe. Pero no, si la otra persona no está en ese momento en su computadora o con su celular, no pasa nada. No se lo va a perder. Le va a quedar ahí y lo va a ver cuando pueda. Eso nos da un buffer, nos da un colchón, ¿sí? Un amortiguador entre dos sistemas, para que sepamos con certeza que todo lo que entró como streaming va a llegar a su destinatario. O en todo caso, puede haber, por ejemplo, eventos que tengan una duración máxima. Si no se vio en tanto tiempo, bueno, se hace algo con ese evento. Pero esa información no se va a perder, ¿sí? No va a quedar en un limbo, digamos. Otra ventaja que tienen los eventos es que se pueden categorizar. Entonces se pueden distribuir a distintos lugares. Por ejemplo, yo puedo tener, vamos a suponer que esto, no se me ocurre que otra cosa pueda estar en este tema de la Ciudad de Buenos Aires, pero tenemos las inscripciones de primaria y las de secundaria. Entonces, yo podría tener eventos distintos y que los que procesen esas inscripciones sean, por ejemplo, servidores distintos. Un servidor especializado o un sistema especializado en la primaria, un sistema especializado en la secundaria. Obviamente que eso generalmente se trabaja todavía con más subdivisiones. Podría ser, por ejemplo, por grado, por año, ¿sí? Por zonas. Entonces, de esa manera yo puedo distribuir la carga y no meterle a un solo servidor toda la capacidad o digamos, toda la responsabilidad de leer toda la información, ¿sí? Es una manera controlada de distribuir información. Bien, ahora, planteo este ejemplo. Yo tengo un evento que es inscripción de primer grado en una escuela X. No sé los nombres de las escuelas de capital, no me acuerdo en este momento. Los mando a procesar. En esta arquitectura, los procesos se hacen a través de un sistema que se llama Flink. Yo acá estoy utilizando todos sistemas que son de Apache, que son sistemas de código abierto, ¿sí? O sea que esto lo van a ver corriendo, o lo pueden hacer correr en donde ustedes quieran, en Amazon, en su computadora, en Azure, en Google, donde sea. Entonces, Flink, ¿qué es lo que tiene? Bueno, tiene la capacidad de poder hacer cálculos, de hacer la parte de procesamiento. ¿Cuál sería el procesamiento para la inscripción de primer grado en la escuela X? Bueno, saber si todavía hay lugar, o sea, si hay vacantes o no hay vacantes. Entonces, ¿cuál sería el proceso? Bueno, cada vez que hay una solicitud de inscribir un alumno, se tiene que fijar si hay una vacante disponible. Si hay una vacante, lo inscribe. ¿Bien? Cuando yo trabajo en un ambiente distribuido, yo no tengo un solo servidor haciendo estos cálculos, tengo muchos. Vamos a suponer que, no sé, como la Ciudad de Buenos Aires está tecnológica, tiene 5.000 servidores. Ponele. Entonces, puede haber más de un servidor calculando las vacantes de la escuela X para primer grado. Y ahí se puede dar que la cantidad de vacantes en un servidor y en otro servidor sea distinta, ¿sí? Imagínense que esto ocurre todo muy rápido. Entonces yo me tengo que asegurar que cualquier servidor que inscriba un nene en la escuela X en primer grado sepa cuántas vacantes hay
antes de aceptar esa inscripción. Inclusive si otros servidores están haciendo la misma tarea. ¿Sí? Ustedes hablaron la vez pasada que les habían explicado el tema de los workers. Los workers son programitas que funcionan adentro de Flink, por ejemplo, en este caso, y que hacen ese trabajo. La cuenta de decir, bueno, hay vacante, lo escribo, no hay vacante, no lo escribo. Ahora, el tema es que todos los workers que hay en ese momento existiendo adentro de esta arquitectura, inclusive en distintos servidores, tienen que poder comunicarse de alguna forma para saber que todos tienen la cantidad de vacantes que corresponde. Y que no pase que al final del cálculo se inscribieron 2 alumnos al mismo tiempo en la última vacante. Y entonces vas a tener un alumno de más. Bueno, eso es lo que llamamos consistencia. La consistencia es lo que me permite a mí ejecutar procesos distribuidos, pero que entre ellos tengan cierta coordinación. Entonces, Flink, en este caso, es una solución de procesos distribuidos con consistencia. Eso internamente se puede hacer de muchas formas. Se puede, por ejemplo, llevar la cuenta de la cantidad de vacantes en algún lugar de muy rápido acceso, que todos los servidores puedan acceder de forma muy, muy rápida. Pero siempre tenemos la posibilidad de que, por más rápido que nos parezca, un proceso entre primero que otro y no nos dimos cuenta. Entonces, cuando tenemos este tipo de cosas que necesitamos, que por ejemplo, las vacantes son, no sé, supongo, más o menos 30 vacantes, y tenemos muchos procesos que pueden estar escribiendo al mismo tiempo, lo que se hace es, antiguamente lo llamábamos semáforo, y esto era interesante porque permitía entenderlo fácil, pero básicamente es un bloqueo. Alguien se encarga de decirnos, a través del semáforo, a través de la luz roja o verde, si yo puedo en ese momento leer la cantidad de vacantes o no. ¿Sí? O si yo puedo hacer la inscripción en esa escuela, en ese grado. Entonces, si 2 procesos quieren hacer lo mismo al mismo tiempo, uno obtiene el bloqueo, es decir, pone el semáforo en rojo. El otro va a ver que está en rojo y espera unos segundos hasta que se vuelva verde. Cuando se vuelve verde, pone en rojo y hace lo que tiene que hacer. De esa manera, nos aseguramos que no haya 2 procesos haciendo exactamente lo mismo al mismo tiempo. Esa apuesta del semáforo en rojo, esa forma de bloquear, se hace básicamente guardando un dato en un lado, o sea, poniendo un dato en un lugar específico. Generalmente ese dato es un 0 o un 1, ¿no? El 1 es rojo, el 0 es verde. Entonces, tengo que tener algún sistema que me permita escribir ese dato y borrarlo. Escribirlo antes de empezar, borrarlo cuando termino. Y también tengo que tener algún sistema que permita que si el tiempo en el que un proceso, no devuelve el semáforo en verde, es muy excesivo, lo voy a decir de otra manera para que se entienda, si tarda mucho en pasar de rojo a verde, algún proceso adicional tiene que ir y solucionarlo. Es decir, bueno, este proceso está tardando mucho, lo mato, lo bloqueo, lo desaparezco, básicamente se supone que se colgó, y se vuelve a ejecutar en otro proceso el mismo dato. Quiere decir que cuando tenemos un tema de bloqueo, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Lo que hacen estos sistemas es tener todo ese mecanismo ya metido dentro del sistema, y nosotros nos ocupamos de escribir la lógica. La lógica en este caso sería sumar una vacante, anotar el nombre del alumno, todo eso, y simplemente le decimos a Flink, bueno, necesito un bloqueo para esto, y Flink se ocupa de todo lo demás. No nos importa cómo lo hace. Los datos estos, tanto los de Flink como los de Kafka, los podríamos guardar en un HDFS, que es un sistema de archivos distribuidos. Lo podríamos guardar en una base de datos de Elasticsearch. Es una base de datos que también permite estar distribuida y que además tiene la ventaja de que tiene muchas capacidades de búsqueda. Está pensada para buscar datos, básicamente. Y obviamente tendríamos también un front o algo que muestre los reportes o nos permita visualizar los datos. Entonces, en esta solución genérica, que es el caso más común que van a encontrar de Big Data, vamos a usar Kafka para recibir los datos, Flink para procesarlos. Kafka se los va a mandar a Flink a través de eventos, o mejor dicho, Kafka va a publicar los eventos y Flink los va a estar escuchando. Y puede pasar que algún proceso genere un dato y ese dato vuelva a ingresar a esta cola de datos. ¿Sí? ¿Para qué? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando empecé la clase que yo les dije, bueno, si yo tengo un archivo desordenado y lo quiero ordenar en otro archivo? Yo voy a recibir datos en streaming y lo voy a ordenar. Bueno, ¿cómo ordenan las computadoras? Básicamente, cada vez que reciben un dato, se fijan si ese dato va antes o después del dato que ya tienen. ¿Sí? Si viene un nombre con B y el dato que yo tengo es un dato con Z, lo que voy a hacer es a ese dato con Z mandarlo para atrás y poner primero el que tiene una B, porque ese va a ser el primero de la lista. Si atrás viene un nombre con A, voy a devolver el dato con B, y voy a dejar el dato con A en primer lugar. Y así ya cuando me llegue el B, lo voy a dejar, y así va a ir como rechazando datos y volviéndolo a entrar hasta que le quede todo ordenado, y eso termine yendo a parar a la base de datos de Elasticsearch, por ejemplo. Entonces, esto que vemos acá es básicamente cuando un proceso genera un dato intermedio y ese dato intermedio hay que volver a mandarlo para que se vuelva a procesar. Acuérdense que adentro de Flink, en este caso está puesto este bloque, no necesariamente hay un solo tipo de proceso, puede haber muchos. O sea, puede haber procesos que ordenan, procesos que hacen cálculos, procesos que generan gráficos, no sé, cualquier cosa. Pero bueno, es una solución genérica de Big Data.
¿Cómo vienen hasta acá? ¿Se entiende o no? Vamos bien, vamos bien. Vamos, bueno, me aburrí. Sí, se entiende. Bueno, a todo esto le tenemos que agregar el tema seguridad y cumplimiento. Acuérdense, seguridad es lo que tiene que ver con el acceso a los datos, es decir, que no puede acceder a los datos a alguien que no está autorizado, y cumplimiento tiene que ver con este tema de cumplimiento de normas, ya sea de leyes o normas internas de la empresa, leyes del país, cumplimiento de contratos con proveedores, o lo que sea, que tengamos que tener en cuenta y que nuestro modelo y nuestra arquitectura no puede violar de ninguna forma. ¿Sí? Entonces, al modelo anterior, perdón, me vuelvo para atrás, además tendríamos que meterle encima la idea de que en cada uno de estos puntos no haya un incumplimiento ni de seguridad ni de cumplimiento, valga la redundancia. Por ejemplo, si estoy guardando datos de los chicos de la escuela, voy a tener que cumplir en Argentina con la ley de protección de datos y me voy a tener que hacer responsable de que si lo meto en un HDFS, nadie tenga acceso a esos datos, que cuando ya no use más esa base de datos o ese archivo lo borre, y lo borre de una manera que no permita su recuperación. Y bueno, una serie de cosas más que me va a exigir la ley de protección de datos personales. Si estoy en Europa, voy a tener que cumplir con el GDPR, que es ese cartelito, es un poco más amplio, pero es ese cartelito que nos dice si aceptan las cookies, no aceptan las cookies de un sitio web. Y también tiene cuestiones del acceso a los datos personales. Exige, por ejemplo, que cualquier sitio web o cualquier empresa nos dé a nosotros, como usuarios, una lista, o sea, un archivo con todos los datos que tengan de nosotros. Nosotros le podríamos exigir a Twitter, a Facebook, a quien sea, que nos diga, bueno, ¿qué datos míos tenés? Obviamente tenemos que vivir en Europa para esto, ¿no? Si no, Facebook se nos va a reír. Pero, en algunas páginas web, creo que Twitter, me parece que Twitter lo tenía, no sé si lo sigue teniendo, van a tener un apartado donde ustedes pueden descargar sus datos. Y básicamente lo que les van a dar es, mira, todo esto que yo tengo tiene relación con vos. Esto es tuyo. No sé, hiciste clic acá, le pusiste me gusta a tu tía cuando cumplió años, qué sé yo. Lo que hayas hecho en mi aplicación, yo lo tengo bajo tu nombre y es esto. Bueno, eso es parte de las leyes o de las regulaciones que tiene la Unión Europea. El IPA es el equivalente de Estados Unidos, que no tiene las mismas características ni los mismos requerimientos. Pero los dos apuntan teóricamente a proteger la privacidad de las personas. Además está decir que eso no se puede lograr, no se logra y lamentablemente cada vez está más complicado. Bueno, hasta acá llegamos con lo que nos quedó de la clase pasada. Se hizo largo, pues nos pusimos a charlar, pero les voy a dar un minuto de reflexión mientras abro la presentación de la clase de hoy. Y les sigo taladrando la cabeza y bueno, hoy me van a tener que aguantar, chicos. Es así. Sí, ríanse porque no nos queda otra. Bueno, esta presentación tiene mucho texto y se las dejo para que ustedes la tengan como referencia. Pero me voy a centrar en cosas un poquito más puntuales y bueno, la vamos a terminar hoy. Quizás si tienen ganas de repasar o si en algún momento tienen dudas, tengan en cuenta que hay más para leer de lo que yo les voy a ir contando. Qué lindo, se lo compartir. Chao. Ahí estamos. Bueno. Cuando yo pongo acá canalizaciones de procesamiento, esto, que en castellano sería canalizaciones, nosotros lo llamamos pipeline, o sea, caño. ¿Sí? Pipeline, en inglés. La traducción literal es caño, y se entiende bien. Pero decirle caño en castellano queda feo. Entonces, normalmente se usa la palabra canalización. ¿Qué significa esto? ¿Vieron cuando yo les hablaba del streaming, de datos que se reciben así en ráfagas? Bueno, imagínense un caño por donde entran esas ráfagas de datos y cañitos por donde salen esos datos y se distribuyen. Ese concepto de tipo cañería, de que los datos pasan por distintas cañerías, es a lo que llamamos pipeline o canalización. Vamos a empezar por algunos conceptos. ¿Qué es un data warehouse? Ustedes esto creo que ya lo saben, si no me levantan la mano y me preguntan. Es básicamente un lugar donde yo almaceno datos. Es para grandes volúmenes, pero los datos van a estar en distintos formatos, van a estar desordenados. Digamos que el data warehouse, perdón, estoy diciendo todo exactamente al revés de lo que estoy, borre. Están diseñados para almacenar un gran volumen de datos y tenerlo organizado. Me quedé pensando en el data lake que estábamos hablando. Justamente lo contrario, donde van a estar desorganizados, y eso es en el data lake. En el data warehouse lo voy a tener organizado, prolijo. Básicamente es una o más bases de datos donde yo tengo los datos ordenados de una manera y validados, sobre todo eso, validados. Es decir, que yo sé que los datos que están ahí son confiables, que están completos, que no tienen errores. Eso es un data warehouse. En la mayoría de las empresas, el data warehouse es una base de datos. En algunas empresas pueden ser 2 o 3 bases de datos, o servidores de bases de datos, con 2 o 3 bases de datos. Pero básicamente es donde yo puedo tener mis datos ordenados. ¿Sí? Perdón por el furcio, pero me quedé con el data lake. El data lake es todo lo contrario, es el repositorio de datos crudos, ¿sí? O sea, sin procesar.
generalmente sin procesar. ¿Puede haber datos procesados en un data lake? Sí, también. Pero en el data lake yo tengo datos que o necesitan un procesamiento mayor, o están guardados ahí temporalmente, o recién llegaron y no los pude ver. Por ejemplo, en el caso de las inscripciones, si hay un papelito donde se puso ahí a mano que tal alumno va a ser inscrito en tal escuela, qué sé yo, el papelito escaneado va a ir a parar al data lake. Después, esos datos, una vez que los transformen en datos concretos, van a pasar al data warehouse, o sea, a una base de datos. Una de las ventajas del data lake es la posibilidad de distribuirse. El data warehouse se puede distribuir, pero de una manera más acotada, y además tiene que estar organizado. En cambio, el data lake está distribuido de una forma sencilla. Es el famoso disco rígido gigante del que hablábamos más temprano. Después, obviamente, que hay niveles de orden y hay distintas tecnologías donde se puede montar un data lake, pero lo importante es que acá es donde los datos están crudos. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene entonces el warehouse? El warehouse me permite tener un conjunto de datos que puede ser complejo, a veces no es complejo, pero puede serlo. Los puedo analizar, es decir, puedo hacer operaciones matemáticas, calcular promedios, sumas, contar, relacionar datos entre ellos. ¿Sí? Es bien una base de datos SQL, el data warehouse. ¿Siempre tiene que ser una base de datos SQL? No, puede ser una no SQL, puede ser una base de datos como Elasticsearch, por ejemplo. Pero hay un orden, hay un estándar, los datos están filtrados, validados. Ese es el punto. Entonces, cuando yo quiera hacer reportes, cuando yo quiera ir a buscar datos concretos, si yo quiero, por ejemplo, aplicar algún tipo de algoritmo, quiero analizar datos, voy a ir al data warehouse. Se supone que voy a ir al data warehouse. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, es más caro tener una base de datos, un servidor de base de datos, que tener un simple disco rígido. No es tan fácil de manejar. Todos vamos a poder guardar un archivo en un disco rígido, pero no todos vamos a saber cómo consultar una base de datos. Entonces, en algunos casos, quizá, por ejemplo, en una empresa donde la gente tiene muy poca capacitación, me voy a algo chiquito ahora, ¿no? Vamos a ver que utilizan un disco rígido o algún lugar, un disco compartido en una red, con planillas de Excel. Y eso es un data lake. Pero para esa empresa, con gente poco capacitada, donde no se hacen muchos análisis de datos, es suficiente. Quizá no tienen la capacidad de comprar un sistema, pagar una base de datos, un servidor SQL, meter esos datos de forma ordenada. Obviamente, en cada caso uno tiene que evaluar costo-beneficio, y muchas veces se empieza por algo desordenado con la idea de ordenarlo en el futuro. Pero, bueno, a veces ese camino es complejo. Una cosa importante es que el rendimiento de un data warehouse puede ser menor en algunos casos, sobre todo en la escritura de datos. Las bases de datos son lentas para escribir datos. Es mucho más rápido tirarlo a un sistema de archivos distribuido donde no se hace ninguna operación, o sea, ese dato no se ordena, no se valida, no se hace nada, que tirarlo a una base de datos SQL. En el medio tenemos las bases de datos que llamamos no SQL, que tienen como ventaja que se les puede sacar mucho más rendimiento al guardar los datos. O sea, tienen mejor performance para guardar datos y también permiten guardar datos que no son todos iguales. ¿Sí? Por ejemplo, el login de los sitios web. Viste que vos, no sé, te registras en un sitio web y te pide nombre, apellido, sexo y el email. Pero el único dato que es obligatorio es el email. Nosotros lo pones si vos querés. Entonces, alguno te carga el nombre solo, otro te pone el apellido solo, otro te pone nombre y apellido, pero no te dice qué sexo es o qué sexo se autopercibe. Entonces, lo que sabemos es que todos tienen email y algo más. Bueno, las bases de datos no SQL están optimizadas o están pensadas para guardar ese tipo de datos. Y para buscar solamente en los emails. No va a estar bueno buscar cuántos Luis hay en esa base de datos, porque inclusive muchos no tienen el nombre, va a tardar mucho en hacer ese cálculo, pero sí yo puedo buscar rápido cualquier email que le dé. Entonces, para cada caso hay un tipo de base de datos y un tipo de almacenamiento. Las bases de datos no SQL entran dentro de lo que es un data warehouse, porque tienen un cierto orden y tienen ciertas reglas. También es más fácil que sean distribuidas en distintos servidores que las bases de datos tipo SQL, donde, digamos, al contrario del otro, yo le tendría que decir, mira, acá yo voy a guardar un email, un nombre, un apellido y el sexo. Puede ser que el sexo, el nombre y el apellido estén en blanco, o sea, nulos, pero el lugarcito, digamos, el casillero lo va a tener. ¿Sí? El SQL trabaja con tablas que son siempre cuadradas, o sea, siempre tiene una cantidad de columnas fijas y una cantidad de X de filas. Pero además tiene la posibilidad de identificar a cada fila por un dato único, que en este caso sería el mail, por ejemplo. Y obligatoriamente tiene que tener una columna que identifique a cada fila. Eso hace que sea difícil distribuirlo, porque la base de datos se tiene que asegurar de que el mail, por ejemplo, no está repetido. Y para eso tendría que revisar si está distribuida, tendría que revisar en los distintos lugares a ver si el mail está y eso sería lento. Las bases de datos no SQL lo hacen de una manera diferente y permiten esas búsquedas de forma rápida.
¿Ustedes trabajaron con bases SQL y no SQL en otras materias? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces no les doy más charla de esto. Por otro lado, ¿cuáles son las ventajas de un data lake? Bueno, los datos, un data lake tiene algunas capacidades, por ejemplo, de redundancia de la información, es decir, tiene como copias de seguridad según lo que esté usando como tecnología. Puede ser lento, ¿sí? Para buscar, pero es muy rápido para guardar. Entonces es un buen lugar para recibir datos rápido. Por otro lado, tiene mucha capacidad de almacenamiento, o sea, es barato, porque uno podría tener una base de datos SQL o no SQL con la misma capacidad que cualquier data lake, pero es carísimo eso, ¿sí? En cambio, en un data lake, una capacidad muy grande es barata. Y por otro lado, manejan datos no estructurados, o sea, puedo meter lo que quiera, puedo meter archivos de un PDF, un Excel, una base de datos, lo que yo quiera lo meto ahí, no pasa. O sea, no se ocupa de mirar el contenido de los datos, o por lo menos en principio no se ocupa. ¿Cuáles son las desventajas? Son más complejos de construir cuando son distribuidos. Cuando estamos hablando de un simple disco rígido no es tan complejo, pero la complejidad está en tratar de darle cierto orden para que no sea todo un caos. Quizá por ahí puede pasar la complejidad. Como les decía antes, está enfocado en cargar los datos. Y un problema es que generalmente se convierte en un repositorio de basura, ¿no? Queda mucha porquería que nadie se anima a borrar porque nadie sabe si realmente eso está procesado o no está procesado. Sobre todo estoy hablando cuando depende de las personas, ¿no? Son esos famosos archivos que uno tiene ahí en carpetas que dice, bueno, un día me voy a fijar a ver si los borro, los dejo. Y por las dudas siempre se dejan. Vaya uno a saber qué hay en ese lugar. En general, al no poder buscar fácil, ¿sí? Al no tener capacidades de búsqueda complejas, no poder decir realmente, che, este archivo está duplicado, o cuántas copias hay de este archivo en distintas carpetas. No hay una herramienta dentro de un data lake, sino que habría que revisar todos los archivos, compararlos, y como son grandes, lo que termina pasando es que hay mucho dato inútil ahí. Así que se terminan convirtiendo en un pequeño basurero o gran basurero de datos. Bueno, yo hoy voy a llegar hasta acá, si no los torturo más, porque sé que no les di recreo y fuimos así derecho. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Por mí, los que tengan ganas de irse, vayan, y si alguno quiere consultar algo, acá estoy para ayudarlos. A los que tienen ganas desesperadas de irse, les digo buenas noches. Bueno, me alegro. Sin dudas, por gracias. Bueno, gracias. Buenas noches, profe. No, profe.